Soy Salomón Marín Serna, capellán de Un Minuto y docente del Colegio Perpetuo Socorro. En esta actividad se nos proponer una estrategia de aprendizaje. Y yo quiero proponer la estrategia de aprendizaje cooperativo, la cual presenté en el video para hacer su escalafón, que les comparto la alegría de haber pasado. Una estrategia es un plan para dirigir un asunto. Se compone de una serie de acciones planificadas que ayudan a tomar decisiones y a conseguir los mejores resultados posibles. La estrategia está orientada a alcanzar un objetivo siguiendo una pauta de actuación. Una estrategia comprende una serie de tácticas que son medidas más concretas para conseguir uno o varios objetivos. En educación se habla de estrategias de enseñanza y aprendizaje para referirse al conjunto de técnicas que ayudan a mejorar el proceso educativo. El Colegio Perpetuo Socorro tiene un enfoque humanista y un modelo activo. Su misión es formar desde una perspectiva inclusiva educandos autónomos, críticos, participativos, comprometidos con el conocimiento, con la formación ética, moral, social y religiosa, que en unión con su familia orienten su proyecto de vida. La metodología y estrategia que propongo entonces es la de aprendizaje cooperativo. Primero, puesta en contexto y vivencia. 12 minutos. A. Saludo cordial. B. Toma de asistencia por la monitora responsable. C. Recordar las normas de convivencia en el aula de clase a través de una lectura voluntaria y espontánea. D. Tema: la empatía. G. Lectura del propósito de la clase sobre empatía. Fomentar sentimientos de vínculos y empatía en los estudiantes de grado noveno a través del diálogo, ejemplos y juegos de roles para que ellas aprendan a desarrollar relaciones cada vez más empáticas con su entorno social, educativo y familiar. F. Lectura de los criterios de evaluación. La evaluación será de carácter formativo y procesual. Estará presente durante toda la clase, desde el comienzo de los presaberes hasta el final, e incluso se dejará una actividad complementaria de cartografía conceptual sobre la empatía para que interactúen con su contexto social, educativo y familiar. Desde los presaberes hasta la complementación se retroalimentará. 3 criterios de evaluación: claridad en el concepto de empatía, participación dentro de la clase y apropiación y ejemplificación de la empatía en los diversos contextos. G. Presaberes o conocimientos previos. La empatía está estrechamente relacionada con las emociones y sentimientos, alteridad, altruismo, simpatía, que son los temas vistos a lo largo del segundo periodo y que nos ayudarán a entender la empatía. Presaberes. H. De acuerdo a la lectura previa a la clase sobre alguna frase que hubiese llamado la atención sobre empatía. F. Vivencia. Video. Habilidades para la vida, la empatía, el caso de la familia Gómez. Segundo, fundamentación teórica, 11 minutos. Concepto, origen, componentes, ejemplos y conclusión sobre la empatía. Tercero, ejercitación, 17 minutos. Trabajo entre pares de estudiantes por grupos cooperativos a través del juego de roles, en donde las dinamizadoras será una persona sin discapacidad, las verificadoras, las mudas, las de materiales, las ciegas, y las relojeras, las mancas. Se trata de construir de manera integradora un caballo con los elementos suministrados, sin perder de vista el tema de empatía, en donde la estudiante trate de ponerse en lugar del otro. Esta experiencia será socializada. Cuarto, profundización, 5 minutos.
A través de la técnica del helado se responderán y socializarán aspectos que permiten ahondar en la empatía, como algo que me sorprendió, algo que aprendí, lo que puedo enseñar a los demás, algo que ya conocía del tema. Quinto, complementación, 2 minutos. Actividad extra clase en la que se elaborará una cartografía conceptual sobre el concepto de empatía para ponerla a actuar en diversos entornos y contextos, familiar, escolar, preguntando cada una a un profesor, a un padre de familia, a una estudiante, a una amiga y a un vecino sobre el concepto personal de empatía, sin consultar en internet ni en diccionarios. En la clase siguiente se socializarán dichos conceptos y se construirá un concepto propio de empatía. Pero vamos entonces a describir la metodología y estrategia empleada de este aprendizaje cooperativo para involucrar a estas niñas, a las estudiantes en la clase. En la clase es fundamental la metodología y estrategia de aprendizaje cooperativo, donde se podrá evidenciar que a través de la conformación de 5 grupos cooperativos, denominados así: mi alteridad, mi simpatía, mi altruismo, mis emociones y sentimientos y mi simpatía, los cuales se diferenciarán con habladores. Cada estudiante a su vez cumplirá con roles definidos de la siguiente manera: dinamizadora, encargada de liderar los procesos del grupo y asegurarse de que se realicen las actividades propuestas. Se encargará que todos tengan claros los conceptos. Verificadora, encargada de verificar que se entiendan las instrucciones de las actividades. Si existe alguna duda, es la que pregunta al profesor. Secretaria de materiales, encargada de tomar notas sobre los contenidos trabajados. Además, recoge los materiales y se encarga de su adecuado uso y devolverlos al finalizar la sección. Relojera, encargada de medir los tiempos de las actividades y que se cumplan en los tiempos sugeridos por el profesor, optimizando el trabajo en equipo. Es de aclarar que cada estudiante tendrá su respectiva escarapela con su rol cooperativo. Su intencionalidad será permitir un diálogo co-constructivo del conocimiento. Asimismo, la utilización del palito de la suerte permitirá de manera dinámica involucrar tanto a los pares como al docente para resolver inquietudes y reafirmar conceptos. Se especifica que el palito de la suerte tiene 2 vertientes, una que contiene los nombres de las estudiantes para favorecer la participación y concentración de cada una, y la otra la de los grupos cooperativos según su rol, permitiendo la retroalimentación de todos los equipos. Es de resaltar la interacción entre los alumnos, el docente y el material de trabajo para facilitar el andamiaje del conocimiento, como lo será el juego de roles, muda, ciega, manca, sin discapacidad. También la profundización con la técnica del helado y la complementación extra clase, donde interactuarán con diferentes contextos. En síntesis, podría decir que esta experiencia con este aprendizaje cooperativo pues tiene que tener como base toda la praxeología que el padre Carlos Julião nos propone, especialmente en la práctica y en la reflexión constante del docente y la autoevaluación que el estudiante realmente debe hacer. Estoy analizando mi propia práctica, estoy tratando de mejorar mi propia práctica docente para que mi intervención pedagógica sea inspiradora. La finalidad última es mejorar mi propia práctica. Aprendo cada día más cosas cuando reflexiono sobre mi práctica docente. Incremento mi conocimiento, mis habilidades y competencias. De esta manera, se puede aplicar a cualquier acción que uno esté realizando. La finalidad de la praxeología es mejorar mi propia práctica y es lo que quiero hacer siempre como capellán en Un Minuto y en todos los centros educativos en que me encuentre. Puedo compartir así y transferir conocimientos como fruto de una transformación,
transformación que se da en el sujeto y en el contexto. Esa parte de la praxeología, interesante irle enseñando a cada estudiante precisamente ese proceso de autoevaluación, que es fundamental. Los enfoques, las metodologías, las herramientas en las que el centro es el sujeto a través de la práctica pedagógica, incluye todo lo que son las didácticas y la evaluación. Y por eso entonces yo quiero proponerles esta estrategia de roles cooperativos que es fundamental para interactuar con los estudiantes.